Bueno, un saludo para todos los estudiantes de grado octavo de Ciudad Escuela de Confenalco que están con nosotros en este nuevo encuentro para hablar de Colombia durante el siglo XIX. Entonces, pues estar muy atento y que sea de su agrado. Bueno, en cuanto al valor de la honestidad, jóvenes, quiero compartir esta reflexión con ustedes, que la honestidad te llevará a lugares en la vida a la que nunca podrías haber soñado. Y es la cosa más fácil que puedas practicar para ser feliz. La honestidad debe ser parte de la base de los valores y principios fundamentales de las personas. La honestidad corta el engaño y se abre camino a través de la artimaña y la mentira. La honestidad nos conduce entonces a una vida plena, una vida libre. Bueno, el Olimpo radical. Se conoce, jóvenes, al periodo comprendido entre la Constitución de 1863 y la Constitución de 1886. Entonces, a este periodo se le conoce como Olimpo radical. Se caracteriza por el radicalismo con el que los dirigentes creían que debían ser puestas en marcha de las reformas liberales. Entonces, durante el Olimpo radical se implementó el modelo federal expresado en la Constitución de Río Negro, que tenía como expectativa que cada uno de los nuevos estados soberanos progresaran de manera pues autónoma, libre e independiente del poder central. ¿Por qué hablar de jóvenes a convención de Río Negro? Lo que pasa es que a comienzos de 1863, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera se reunió en Bogotá con representantes del liberalismo con el fin de reorganizar el país, que había quedado devastado por la guerra civil de 1860 y que se encontraba en una difícil situación económica por esa misma situación, ¿no? Porque no hay ninguna guerra que traiga beneficios para la sociedad o para un país. Entonces los liberales propusieron a Mosquera convocar una asamblea o convención. ¿Con qué objetivo? Para definir el futuro político y económico del país. Sin embargo, ellos no sabían que el estadista militar liberal Tomás Cipriano de Mosquera no estaba de acuerdo, pues su intención real era que los liberales lo ratificaran en el poder en ese momento. La convención de Río Negro va a dar sus resultados tras varios meses de deliberación. La convención promulgó una nueva constitución el 8 de mayo. Algunos de sus aspectos más importantes que podemos destacar fueron modificaciones políticas. Dentro de las modificaciones políticas hay que resaltar el sistema de gobierno federal, separación de la iglesia y el Estado, periodo presidencial de 2 años, respeto por la libertad de las personas, elección presidencial con voto de cada estado
o provincia. Bueno, jóvenes, en cuanto a reformas económicas, el Estado no debía intervenir en las actividades económicas. De igual manera, un establecimiento de la desamortización de bienes a la iglesia, así como que perdón de impuestos, ¿no? Para que me entiendan. Y de igual manera los resguardos indígenas. En cuanto la Constitución planteaba algunas reformas sociales, cabe destacar, entre otras, la abolición de la pena de muerte, la inspección de culto por parte del gobierno, derecho a un juicio justo, libre posesión e intercambio de armas en tiempo de paz y libertad de enseñanza. Jóvenes, ustedes están observando en la gráfica el mapa de conformación de Estados Unidos de Colombia. Esta estuvo conformada por 9 estados soberanos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Los liberales radicales justificaron la instauración de un gobierno federal en el cual las autonomías regionales y locales estuvieran protegidas. No había entonces ejércitos o autoridades oficiales. Por otro lado, la sociedad tenía derechos y libertades fundamentales. Parte de reformas económicas y sociales fueron posibles gracias al desarrollo educativo y a la apertura del mercado regional, que era lo que estaba pidiendo en ese momento la mayoría de personas del comercio, porque tenían en sus manos la importación, exportación de productos y que pedían que una economía nuestra tenía que precisamente abrirse al mercado mundial. Pero fíjense, jóvenes, las medidas tomadas por los liberales con respecto a la educación fueron rechazadas por el Partido Conservador y la misma Iglesia Católica, lo cual provocó una nueva guerra civil. Sus causas fueron: la Iglesia consideró el decreto oficial de impartir una educación laica y pública en 1870 como una amenaza a su hegemonía ideológica. Entonces, después de 14 años unificado, el gobierno liberal se dividió entonces en dos sectores. Fíjense, los avatares de la política, ¿no? Uno radical dirigido por Manuel Murillo Toro, que deseaba lógicamente mantener la Constitución, y otro independiente liderado por Rafael Núñez, que proponía, cartagenero, que proponía un cambio político que optara lógicamente por el centralismo. Bueno, la regeneración, para explicarlo, podemos manifestar que fue un sistema de gobierno que se inicia durante la primera presidencia de Rafael Núñez entre 1880 y 1882 y que continuó durante su segunda presidencia en el 1884. Este movimiento, que fue creado después de la Guerra Civil de 1885, estuvo formado precisamente por liberales independientes y conservadores regeneradores, liderados políticamente por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. El ideario del Partido Nacional se basaba principalmente
en la restauración política y económica del país, el restablecimiento de la paz, el acercamiento de la Iglesia con el Estado nuevamente y la instalación de un nuevo régimen de gobierno. Observan ustedes ahí en esa gráfica el concepto de regeneración, Constitución 1886. Esta Constitución expresó el pensamiento, lógicamente, de Rafael Núñez, cartagenero de nacimiento, y de los regeneradores. Ella debía reflejar un equilibrio entre, ojo con eso, jóvenes, el poder del Estado y las libertades individuales. Entre otras palabras, para que entiendan, jóvenes, debía imponer la libertad y el orden como principio para gobernar, respaldando los principios y aspectos ideológicos promulgados en la Constitución de 1886. Bueno, entonces, en este recorrido por esta Colombia del siglo XIX, bastante traumática, fíjense que tras la regeneración, en ese periodo de Rafael Núñez, la iglesia y conservadores retomaron el poder. Al fin de este periodo, jóvenes, los conservadores tenían rupturas en sus líneas y los liberales querían acceder al poder por el voto. Estos hechos, este enfrentamiento entre liberales y conservadores, van a dar origen al conflicto de la llamada Guerra de los 1000 días, que podemos decir que uno de sus antecedentes fue que durante 1896 el Partido Conservador estaba dividido en dos grupos. Aquellos que se consideran nacionalistas, que apoyaban la regeneración de Rafael Núñez, fíjense ustedes, y los históricos, que exigían un conjunto de reformas. Entonces, ante la difícil situación política que había sido generada por diversas decisiones tomadas por el Congreso, el cual se había negado a reformar la ley de elecciones como un mecanismo, pues lógicamente para impedir que los liberales accedieran al poder por medio del voto. Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? Se inició una movilización popular, fíjense que eso no es nuevo de ahora que lo estamos viendo. ¿Contra quién? Contra el gobierno del presidente conservador, en ese entonces, Manuel Antonio San Clemente. Y ahí inicia uno de los conflictos que más impactó la política de Colombia en el siglo XIX. Entonces, el presidente conservador Manuel Antonio San Clemente, pues tenía aproximadamente 84 años de edad, una edad muy avanzada para esa época. Entonces, ante esta situación tan difícil que afrontaba el país en ese momento, San Clemente dejó el gobierno a cargo de José Manuel Marroquín, quien propuso una reforma electoral que le diera lógicamente participación a los liberales, que es lo que estaban pidiendo en la guerra de los 1000 días, las protestas populares. Entonces, frente a esta propuesta, los nacionalistas le insistieron a San Clemente que reasumiera la presidencia y frenara los cambios propuestos por Marroquín. Entonces, bajo estas circunstancias, vaivenes de la política del momento, se inicia ese conflicto doloroso para la historia de Colombia llamada la Guerra de los 1000 días. Bueno, miremos otro hecho importante, jóvenes, para hablar en este encuentro, como fue la pérdida del Canal de Panamá. Por allá por 1886, jóvenes, la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, pues inicia la construcción del canal.
Pero las difíciles condiciones naturales de la zona llevaron a que la empresa quebrara financieramente. Entonces, para recuperar la inversión, ¿qué hicieron los franceses? Crearon una nueva compañía del canal para venderla. Entonces, en 1903 Estados Unidos la compró y de esta forma el gobierno colombiano firmó un tratado por el cual el país cedía la soberanía a tierra por donde se construía el canal, además de 10 kilómetros alrededor. Esta decisión, sin embargo, tuvo, pues lógicamente, una oposición por parte del Congreso de la República, pero ya la decisión política estaba tomada y lógicamente que el Imperio norteamericano no iba a dar marcha atrás a su decisión. Entonces, un efecto de la cesión de Panamá y la pérdida del territorio marítimo por parte de Colombia fue la intervención negativa de Estados Unidos hacia Centroamérica y Suramérica en el llamado o denominado Mediterráneo americano. Entonces, desde el siglo XIX, las posesiones del país del norte se extendieron y abarcaron, jóvenes, gran parte de México. Fíjense, algunas costas del Océano Pacífico y del Mar Caribe, así como también aguas internacionales. Bueno, entonces para concluir sobre la pérdida de Panamá, desde el siglo XIX, entonces las posesiones del país del norte, Estados Unidos, se extendieron y abarcaron, ¿sí?, un vasto territorio por todo el hemisferio occidental, toda la cuenca del Mar Caribe, Suramérica. Entonces así se posesionaba el Coloso del Norte, ese imperio que Simón Bolívar había manifestado que había que tener mucho cuidado, ¿cierto? Por eso él quería crear la Gran Colombia, precisamente que le hiciera contrapeso a ese poderío norteamericano de ese momento. Bueno, cuando nosotros hablamos de Colombia durante el siglo XIX, no podemos dejar de mencionar o de hablar de un hecho muy importante, como lo fue la llamada colonización antioqueña. Entonces, al finalizar el siglo XIX, los antioqueños se desplazaron a tierras baldías del sur de Antioquia. Hablamos de baldías que no tenían posesión, no le pertenecían al Estado como tal. En ese momento, lógicamente, que cuando se habían ido los españoles, que le pertenecían a la corona española, había otorgado en concesión a diversos terratenientes. ¿Sí? Gracias a este desplazamiento interno, se poblaron el sur de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, el norte del Tolima, el norte del Valle del Cauca, el Chocó y otras regiones de Colombia. Entonces, ese hombre que observan allí en la gráfica, el llamado hombre arriero, ¿no? ¿Cierto? Que fueron aquellos trabajadores del campo más importantes durante el proceso de la colonización antioqueña. Además de trasladar mercancías, estos pues servían como mensajeros que llevaban las noticias de pueblo en pueblo, ¿no? ¿Cierto? Y fueron muy, pero muy importantes en ese momento de ese proceso denominado colonización antioqueña. Entonces, jóvenes, va a surgir en ese colonización antioqueña el trabajo en las haciendas, pues que éstas mantenían relaciones con la agricultura indígena. Así pues, lógicamente se abastecían de productos que no producían. Entonces las haciendas eran extensas zonas de tierra donde lógicamente se desarrollaban actividades netamente agrícolas, con mano de obra esclava y trabajo concertado con campesinos.
Estos lugares, jóvenes, contaban con servicios domésticos. La mayoría de haciendas funcionaban con economía de subsistencia. Algunas inclusive tenían trapiches y molinos de caña de azúcar, pues lógicamente que eran trabajados por mano de obra esclava y indígena. Bueno, en cuanto a las ciudades, pues fueron espacios importantes porque en ellos se realizaban las actividades comerciales, artesanales, administrativas. Los centros urbanos que no fueron afectados pues, seriamente por la guerra de independencia se mantuvieron hasta 1850, pues con un tamaño que en la práctica pues, se limitaba al que poseían a finales del periodo colonial. Entonces, los centros urbanos se diferenciaban de la vida pública de la vida privada, que se restringía a la familia, ¿no? La mujer, pues lógicamente del matrimonio, pues quedaba bajo el dominio del esposo, quien administraba desde los bienes hasta los hijos y el resto de la parentela. Una sociedad en ese momento bastante patriarcal, ¿verdad? Podemos observarlo, ¿no? Pues la mujer estaba relegada pues a segundo plano, ¿no? Y el hombre pues era la cabeza de familia y el que tomaba las decisiones en ese sentido. Bueno, en cuanto a la actividad, pues van a ser tres grandes competencias que van a realizar. Primero, con el apoyo de la guía de aprendizaje y el texto guía, ustedes van a encontrar tres competencias que se van a expresar a continuación, que fue la separación de Panamá, el sello histórico que les expliqué en el video y que está en la guía consignado y pues lógicamente se pueden remitir al texto guía. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este proceso y cómo impactó este hecho histórico, ¿verdad? La historia colombiana y panameña. Como segundo punto, van a observar el mapa de Colombia que encuentran ahí a continuación y van a desarrollar unas preguntas. Primero, ¿qué nombre tenía nuestro país cuando se observa en ese mapa? ¿Cierto? ¿Qué nombre tuvo antes y qué nombre tuvo después? Como tercera pregunta, van a analizar la siguiente historieta. Van a observar, hay una caricatura, una historieta, y según observado en la historieta, ¿por qué crees que el niño le da a los jóvenes un ejemplo de responsabilidad democrática? Y al finalizar también encuentro una pregunta del proyecto de aula. Ustedes van a opinar sobre qué consecuencias puede traer para las playas de Cartagena la construcción de la llamada Avenida Bicentenario, ese proyecto macro que está planeado en la ciudad de Cartagena, Indias. Bueno, ustedes saben que al final siempre van a encontrar la rúbrica de evaluación y en ella pues van a encontrar los desempeños que le valoramos a ustedes en la actividad que presentan. Puede ser desempeño bajo, básico, alto y superior. Y los aspectos que siempre le valoramos, que es la presentación del trabajo con todas las indicaciones del área de sociales, la interacción del estudiante con el docente, la importancia de participar activamente en los encuentros sincrónicos, de igual manera puntualidad en los mismos, desarrollo del indicador del saber, del hacer y del ser. Y con estos, pues lógicamente se evalúa el proceso académico y formativo y se da la calificación final que ustedes van a encontrar lógicamente en la rúbrica montada en la plataforma de SEM. Entonces, jóvenes, gracias por escucharnos esta vez. Nos vemos la próxima oportunidad. Espero que haya sido de su grado. Un abrazo, un aplauso para ustedes por estar atentos. Nos vemos la próxima.